Bueno, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile se adjudicó la implementación y la aplicación de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN, de la que conocimos los resultados además la semana anterior. De hecho, nuestra siguiente invitada, con quien vamos a conversar, analizar más en frío algunos de esos números, estuvo presente en esa entrega importante respecto de lo que está pasando con la pobreza, algunas recomendaciones también que se implementaron de la propia comisión asesora sobre la medición de estos temas. Estoy hablando de la directora ejecutiva del Centro de Microdatos, Lorena Flores. Bienvenida. Muchas gracias por esta conversación. Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, como introducción, ¿no? Se ha hablado de estos cambios metodológicos. También yo lo citaba, estas recomendaciones a la Comisión Asesora para la Medición de la Pobreza. En algún momento, de hecho, los mismos integrantes de la comisión decían, ojo, esto no es solo un tema titulares, baja, sube, sino que hay distintas miradas internas, desgloses que son importantes, en definitiva, para tomar decisiones sobre las políticas públicas, pensando en la población. A modo de introducción, ¿cuáles para ustedes son esos desgloses importantes a mirar? A ver, yo creo que cambiar la metodología era algo que ya se estaba dando a gritos. Pasó mucho que el 2022 se criticó justamente la CACEN, porque estábamos ya en dígitos de 6 algo, ya uno empieza a notar que no está identificando lo que tiene que identificar, y ahí es donde entonces este gobierno decide generar esta comisión asesora. Ahora, dentro de la comisión asesora, claro, se dieron algunas propuestas, el gobierno tomó algunas de ellas, o bien no las tomó completamente, por ejemplo, la canasta con alimentos más sano, por así decirlo, no la tomó al 100%, lo que a uno como analista le parecería bien. Y después hay varias cosas adentro que uno tiene que ir mirando y ser más detallista, y que yo creo que en las presentaciones que se hacen, los distintos gobiernos lo hacen bien, como mirar dónde estamos focalizando, dónde se encuentra más focalizada y arraigada la pobreza, en aquellos que no son chilenos, en las mujeres, en familias con muchos niños, en ciertas regiones. Entonces todo eso creo que es importante de mirar e identificar. Sin embargo, también creo que así se ha hecho. En general, los distintos gobiernos ponen énfasis ahí para después poder focalizar, digamos, la política social. Lorena, buen día. Estos cambios, son relevantes y seguramente van a poder profundizarse de aquí en adelante, pero hay un dato bastante relevante que se ha puesto ojo sobre todo en los titulares de los medios de comunicación, y es esta disminución de la pobreza que se sostendría en políticas de protección social, subsidios, por ejemplo. Respondió la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y decía que, o más bien llamaba a dejar atrás esta dicotomía entre crecimiento y subsidios, decía que ambos tienen que potenciarse. ¿Cómo ven esa lectura de los datos de la CACEN? A mí me pasa exactamente lo mismo, me lo preguntaron el día del lanzamiento. Yo creo que esto no es una competencia entre el crecimiento económico y la política social. Y si uno mira para el lado, los países desarrollados también lo hacen. No es que nosotros seamos el que estamos entregando política social y más bono que otros. No, eso no es así. Finalmente, nosotros cuando implementamos políticas, miramos las políticas que se hacen también en otros países. Y aquí no hay, como bien decías tú, una dicotomía entre estas dos, se pueden utilizar en paralelo. Tienen que trabajar en conjunto. Si uno mira la data, el primer decil tiene muy pocos ingresos del trabajo. Y lo más probable es que si tú lo miras en detalle, ese trabajo, por el monto, digamos, que reciben, es altamente informal. Por lo tanto, no llegan a los salarios mínimos mensuales. Entonces, ¿cómo pueden mantenerse, vivir, digamos, subsistir esas familias si tú no les das ayudas? ¿Cómo pueden pagar la luz? ¿Cómo pueden pagar la alimentación? ¿Cómo pueden ir al médico? Es imposible si están ganando muy poco de ingresos propios. ¿Ya? Los ingresos propios básicamente provienen de lo que tú ganas en el trabajo, ya sea salario, remuneraciones, ¿cierto? Y además de otros que tú puedas ir generando. Pero mientras más vulnerable eres, menos puedes generar
esos ingresos, digamos, privados de otro origen, que, por ejemplo, si yo tengo una tierra y puedo poner ahí ciertas verduras, fruta, y vendo, eso me genera después rédito y son ingresos. Sin embargo, las personas, los primeros deciles, no tienen esa capacidad, no tienen tampoco de dónde sacar otros bienes que le ayuden a eso, tampoco ni hablar de que estén bancarizados. Entonces, ahí es un requisito básico tener políticas sociales que ayuden. Son personas que además muchas veces no pueden entrar al mercado laboral porque ya no tienen los niveles educacionales que te pide el mercado laboral, no tienen la experiencia. Entonces también se requieren y se dan, de hecho, así, ayudas para eso justamente. No sé, capacitación en el CENSE para tratar de empujar a esa familia y salir, ¿cierto?, de esa pobreza más aguda. Pero de todas maneras, en el intertanto, se requieren las ayudas sociales. Bueno, se ha mencionado esta tendencia a la baja en la pobreza por ingresos, en la pobreza multidimensional, y quería preguntar esta última, cuán importante también ha sido en estas últimas mediciones si consideramos estos indicadores que hablan de salud, hablan de educación, hablan de redes y cohesión. De hecho, entiendo que uno de los últimos cambios es sumar un indicador, por ejemplo, en la conectividad digital. O sea, hay ciertos elementos que en los tiempos actuales pasaban, como usted decía, urgentes a modernizarse en esta mirada a lo que está pasando en los grupos de población de riesgo, de vulnerabilidad. Mira, a mí me pasa con la pobreza multidimensional que me encanta ver cómo Chile crece también en sus propias exigencias. El primer cambio que se hizo cuando se introdujo esto fue con la comisión justamente que se formó en 2013. ¿Ya? Y ahora se forma una segunda comisión y vuelven a introducir ciertos cambios en la pobreza multidimensional. Creo que todavía hablamos más de la pobreza por ingresos, sin embargo, la pobreza multidimensional eso es muy importante y nos va a medir mucho más allá de los ingresos, sino qué redes tengo, ¿cierto? Cuánto puedo acceder o no, a salud, cómo está mi salud, etcétera. Hoy día, efectivamente, una de las cosas que además presiona más, o sea, es más difícil salir de esa pobreza y aumentan los números, es lo que tú mencionabas de el acceso, ¿cierto?, digital. Pero también es importante ponerlo, porque como país, nosotros ya pasamos a un estado de ser un país de ingresos medios. Ya no somos ese país más empobrecido que está en desarrollo, pero todavía está lejos de aquellos países desarrollados. Hoy día estamos mucho más en niveles de países de ingresos medios y por lo tanto también tenemos que mirar qué es lo que se viene a futuro, hacia dónde vamos. Y hoy día, para bien o para mal, por ejemplo, en los colegios se utiliza cada vez más los computadores, las tablets a nivel generalizado y eso hace que, por lo tanto, el acceso a lo digital sea relevante. Y por lo tanto hoy día la comisión también dio algunas ideas al respecto y se introdujo un nuevo indicador que le pone mayor dificultad, ¿cierto?, a salir de la pobreza. La cohesión social es algo que también no relevamos de manera suficiente, sobre todo aquellos que venimos del área más de la economía o de la ingeniería, y tiene mucha importancia para la ayuda de la salida también de la pobreza, de cómo yo puedo cuidar a mis hijos, por ejemplo, a mis dependientes. Y uno mira que efectivamente esa cohesión social también es relevante cuando yo miro, por ejemplo, a una familia no nacida en Chile, el migrante que no tiene una red. Definitivamente cuesta mucho más hacer todo, desde encontrar un trabajo, desde pedir ayuda, ¿cierto?, para el cuidado de mis dependientes. Entonces son indicadores muy relevantes, sin decir educación, trabajo y salud son los tres pilares, ¿cierto?, que mantienen un país, que siempre van a ser relevantes, pero creo que siempre están mucho más en la discusión. Ahora, también ahí hubo algunos cambios que me parecen importantes. Se estaban midiendo cosas en educación que hoy día no tenían tanta relevancia. Tenemos poca gente, por ejemplo, con analfabetismo y por lo tanto quedarnos ahí estancados en cosas que ya no son necesarias ni representan Chile también me parecen un avance. Creo que avanzar en cambiar estos indicadores
es bueno porque nos ponen más exigencias. Cambiarlos año a año tampoco es bueno porque perdemos la vara de medición y por lo tanto hacer esto de ir cambiando cada 10, cada 11 años tiene algo de sentido, nos pone más exigencia, miramos cosas que en general se nos pasan desapercibidas y a la larga empezamos a poner más énfasis donde hay que ponerla. Focalizar esa política social, mirar cuáles son los deciles, mirar quiénes son esos hogares y esas personas que básicamente están sufriendo cierta pobreza o pobreza extrema. ¿Qué datos de la CACEN, Lorena, también tomando las últimas palabras que nos planteas, nos pueden hablar de desigualdad? Por ejemplo, el tema de los ingresos, porque es importante también pensar que Chile es un país desigual, uno de los más desiguales, de hecho, visto desde la OCDE, y creo que se habla poco cuando miramos la CACEN. Mucho en esta versión. Claro, creo que se habla poco cuando miramos la CACEN sobre desigualdad, sino que hablamos más sobre pobreza en general, ¿no? Sí, así es, así es. Creo que le sacamos poco partido a la desigualdad, se mueve poco además, el Gini se mueve muy poco. También esta vez mostraron el indicador que mide la diferencia entre el decil 10 y el decil 40 más rico y es alta, súper alta esa diferencia. Entonces, claro, sin ayudas monetarias, además el país es bastante más desigual. Y ahí de nuevo te refuerza a que tú tienes que poner estas ayudas monetarias y también uno ahí se cuestiona qué lástima que, por ejemplo, no podamos avanzar en una buena reforma de impuestos que nos ayude también a disminuir esas desigualdades, a poder entregar, ¿cierto?, más beneficios sociales donde haya que entregarlos, pero Chile sigue siendo lamentablemente un país bastante desigual. Si bien la cifra algo, un par de décimas, se mueve, no, eso no mueve la aguja para nada. Seguimos siendo un país bastante desigual en términos de ingresos. Sí, Lorena, nos quedan algunos minutos, pero quería preguntar porque, claro, a nivel de cifras, si pensamos en esta pobreza por ingreso, un 17,3%, y ese es un grupo de la población, hablamos de un 17%, en el caso de multidimensional, un 17,7%, en el caso de la pobreza severa, o sea, aquellos que simultáneamente padecen esta pobreza por ingresos y multidimensional, un 7,8%, y entiendo que la comisión en su momento también hablaba de un factor que a veces es una cifra un tanto gris en las mediciones sobre población que está en riesgo, o sea, que pierde el trabajo o tiene una situación de emergencia en salud y cae inmediatamente a la zona de pobreza o de vulnerabilidad. ¿Cómo ves esos desafíos tanto de darle seguimiento a este grupo de la población que está dentro de riesgo, pero también quienes están en una suerte de calma tensa, porque uno nunca sabe qué puede suceder, y eso a nivel de tomadores de decisiones, sobre todo para bueno, viene una próxima administración, se habla de ajustes fiscales, etcétera? A ver, nuevamente lo relevante creo yo acá es focalizar justamente en aquellas áreas donde mencionaste. O sea, sabemos dónde está hoy día la pobreza, sabemos dónde está la pobreza severa, ¿cierto? Que es un nuevo indicador. Por lo tanto, es importante que si tenemos pocos recursos y si se viene un reajuste fiscal, justamente se pongan ahí esos beneficios. Creo que es difícil hacer recortes presupuestarios a costa de quitar estos beneficios sociales. Yo creo que hay que esperar y ver otra cosa con guitarra, pero difícilmente yo quiero, como gobierno, cualquiera sea el color, yo aparezca en 2 años más aumentando una pobreza. Cuando si uno mira, ¿cierto?, esta línea viene cayendo y por algo se cambia también la metodología, ¿no? Porque ya estábamos, si uno mira la metodología antigua, ya estábamos en 4% para este año, y eso no nos pone ninguna presión como país a tratar de seguir a estas familias y solucionar las cosas. Hoy día, creo yo, hay un buen catastro también en el país. El Ministerio de Desarrollo Social tiene, ¿cierto?, la ficha de protección social, pero también tiene un gran sistema donde junta data tanto de pensiones, del seguro de cesantía, temas de salud, temas de discapacidad. Entonces,
también tiene acceso a focalizar muy bien a esas familias que necesitan ayuda. Porque la CACEN es una encuesta. Yo no sé quiénes me están contestando, no tengo los RUT y no puedo, incluso si después pudiera decir, ayudemos a las familias del primer decil, no puedo. ¿Ya? Porque por, digamos, metodología de encuesta, yo no puedo hacer un seguimiento 1 a 1. Esto tiene que ser, digamos, transparente para la población, que las personas me contesten. Sin embargo, no va a tener un efecto ni en lo que recibe ni en lo que no recibe, digamos. ¿Ya? Y por eso es importante separar. La CACEN solamente es el instrumento que a mí me dice cómo está el país y me entrega una foto. Pero en paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene todo un sistema de indicadores armados para ayudar a las familias que se encuentran mucho más en esta pobreza extrema o pobreza severa. Y creo que ahí hay que seguir poniendo el ojo. O sea, ningún gobierno ha dejado de hacerlo, independiente de los cambios políticos que hemos tenido. Y al contrario, se han ido implementando más. De hecho, una cosa importante, y que entiendo que la ministra Toro también lo mencionó, es el cambio en las pensiones. Sabemos que tenemos, ¿cierto?, una reforma de pensiones, hay que esperar también a ver cómo va a funcionar. Pero muchas de las familias que están en pobreza y que, como tú mencionabas, que tienen este riesgo de que me enfermo y voy a entrar directamente acá, son de adultos mayores. Son de adultos mayores. Los adultos mayores los estábamos hace tiempo forzando a entrar al mercado laboral porque no tenían con qué sobrevivir, si las pensiones son muy bajas en este país. Y hoy día con esto esperemos que sea mejor esa situación y que una persona, ¿cierto?, que reciba pensión o dos en un hogar, ya ese hogar pueda respirar tranquilo, se pueda comprar los remedios que requiera, etcétera. Entonces creo que las políticas han llevado a la mejora de nuestros niveles de pobreza, ya que las familias que están ubicadas ahí, si bien sufren respectivamente del resto, en el tiempo ha ido disminuyendo algunas carencias. Y creo que hay que seguir. Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender un poquito más la CACEN. Que tengan muy buen día. A ustedes, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Connie, nos vamos de inmediato a una pausa. Nos reencontramos mañana, que tengan buen día.